¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Existe una curiosa paradoja a la hora de medir la línea costera de un país. Según Benoit Mandelbrot, matemático y principal responsable del auge de la geometría fractal, la medición de una línea geográfica depende de la escala mínima utilizada, es decir, que los detalles de una línea aparecen al usar una regla de medir cada vez más pequeña. En el texto publicado en la revista Science en 1967, se explicaba que si se mide una costa con tramos de 10 kilómetros, el perímetro resultante será menor que con tramos de 1 kilómetro. Si extrapolásemos esta regla hasta el infinito, la longitud de la costa británica, por ejemplo, se incrementaría sin límites a medida que la vara de medir disminuyese. Según el Instituto Geográfico Británico, la costa de Gran Bretaña mide aproximadamente 17.800 kilómetros. Pero si midiésemos esta con mucho más detalle, el resultado se podría multiplicar por 2, 100 o 1000 veces más. Si repitiéramos este proceso infinitas veces, obtendríamos para la línea de costa una longitud infinita, asegura Marcus du Sautoy, profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford. En el artículo, Mandelbrot explica que todo depende de aquello que desechamos en la medición, porque al ir contando cada vez con más precisión, debemos añadir el contorno de bahías, rocas, granos de arena y así hasta niveles subatómicos. En el texto no se pretendía constatar que un borde geográfico fuera realmente un fractal, sino poner en relieve que una línea costera puede comportarse empíricamente como uno de ellos a lo largo de un conjunto de escalas de medida. ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? ¿Infinito? Como 3 minutos más tarde. Un fractal es un objeto geométrico irregular y autosimilar, es decir, no se puede describir en términos de geometría tradicional euclidiana, y su forma está compuesta por copias más pequeñas de su figura. Un ejemplo lo puedes encontrar en una coliflor. La base estructural se repite a escalas más pequeñas. Estas formas fractales tienen una característica que matemáticamente las hace muy curiosas. Su área es finita. ¿Pero qué? Se observan los límites, pero su longitud es infinita. Su composición recuerda a las figuras imposibles de Maurits Cornelis Escher Ecker, conocido por sus dibujos llenos de espacios paradójicos que desafiaban la geometría euclidiana, entre ellos edificios imposibles, en los que al observar detenidamente su estructura encontrábamos escaleras que partían del interior de la construcción y sin embargo se apoyaban también en la fachada, arquitectura imposible llena de columnas que se entrelazan y sirven de apoyo en varios planos espaciales. Escher utilizó como base el famoso triángulo de Penrose, también conocido como tribar, creado por Oscar Rutherford y redescubierto por el físico Roger Penrose. Este objeto, protagonista absoluto en el logo de la portada Antichamber, aparenta ser un objeto sólido, pero que en realidad no puede construirse tridimensionalmente en un espacio euclidiano ordinario. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de figuras? En un universo no euclidiano, por ejemplo, el que propone Antichamber. La clase de hoy es universitaria. Habladera de paja. Hablemos de qué quiere decir geometría euclidiana y geometría no euclidiana. Euclides fue un matemático griego que vivió alrededor del año 300 a.C. En su obra reunió los conocimientos fundamentales que los matemáticos griegos habían desarrollado hasta ese momento y los expuso de manera ordenada. Sus demostraciones geométricas se basaban en el método deductivo, lo que garantizaba la validez de sus afirmaciones. Euclides comenzó su obra definiendo los objetos con los que iba a trabajar. Después estableció las reglas generales con que esos objetos se relacionaban, es decir, los postulados, y a continuación enunció propiedades generales sobre la igualdad de magnitudes, llamadas nociones comunes. Esta es la representación geométrica de los postulados de Euclides. El primero nos dice que dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. El segundo, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Luego el tercero dice que se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera.
El cuarto, que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto, también llamado postulado de las paralelas, dice que si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Sí, esto puede sonar algo enredado, rebuscado, pero quizá la forma equivalente te suene más natural. La cual dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Son formas equivalentes de enunciar el quinto postulado. Y es que es este quinto postulado el clave, el esencial, para dar paso a nuevas geometrías, es decir, geometrías no euclidianas. A principios del siglo XIX, Gauss, Lobachevsky y János Bolyai consideraron la posibilidad de una geometría sin el quinto postulado, descubriendo la geometría hiperbólica. Durante más de 2 milenios, numerosos geómetras pensaron que esta propiedad, el quinto postulado, debería poder deducirse lógicamente de las otras 4 y se dieron a la tarea de tratar de demostrar el axioma de Euclides. En el siglo XIX se da conclusión al problema de la independencia del quinto postulado. Lo hacen de manera independiente Bolyai y Lobachevsky, aunque Gauss ya había resuelto el problema con anterioridad, pero no había publicado sus resultados y la paternidad del descubrimiento fue para los otros dos geómetras. La idea es muy simple: en las matemáticas no está permitido llegar a una contradicción, es decir, obtener un resultado que sea exactamente la negación de otro resultado. No puede obtenerse que partiendo de las mismas hipótesis sea cierto a la vez que dos rectas se corten y que esas dos mismas rectas no se corten. Se llegaría así a la conclusión de que alguna de las hipótesis ha de ser necesariamente falsa. Pero ¿cómo solucionarlo? La idea que dio solución al problema es la siguiente: si el quinto postulado depende de los otros 4, ya no haría falta incluirlo entre nuestras hipótesis, o sea, postulados. Así que en el desarrollo de la teoría, tarde o temprano aparecerá en forma de teorema. Ahora bien, si eliminamos dicho postulado y le añadimos su negación, de ser cierto que el quinto postulado depende de los otros 4, llegaremos a demostrarlo, y con ello tendremos que tanto una proposición como su contraria, es decir, el quinto postulado y la negación del quinto postulado, que ahora lo sustituye, son ciertas. Habremos pues llegado a una contradicción, algo que no es admisible. Alguna de las hipótesis tiene que ser falsa, y esta ha de ser la nueva que se ha introducido, pues es la única que choca contra nuestra intuición. Las demás sabemos que son ciertas porque ya lo eran en la geometría de Euclides. Pero ocurrió lo inesperado. En contra de lo que pudiera pensarse, con este método no se llegó a contradicción alguna. Es más, se llegó a demostrar que las geometrías así obtenidas eran consistentes, es decir, que no tienen contradicción lógica ninguna. Además, hay diferentes formas de negar el quinto postulado. Por un punto exterior a una recta no pasa una única recta paralela a la misma. Y así, diferentes geometrías no euclidianas. Por ejemplo, si decimos que no pasa ninguna recta, se obtiene la geometría esférica. Y si decimos que pasan infinitas, se obtiene la geometría hiperbólica. Un mensaje de los patrocinadores. Todo surge, homenaje a la geometría. Es el título de la nueva canción que estrenará Maximilian Kazaiko en unos días. En conjunto con este video que miras ahora, será una obra lúdica que rinda honor a esta bella rama de las matemáticas. La canción es la tercera del primer EP que viene en camino, hecha con colaboradores especiales y contará con un video de una profesional de la danza, donde nos mostrará los límites geométricos del cuerpo y el movimiento. Así que suscríbete, activa la campanita para no perderte el estreno. Deja un poderoso like para que la cultura matemática llegue a más personas. Puedes escuchar las 2 canciones ya publicadas de este EP que te cuento en esta tarjeta o en la descripción. Continuamos. A ver, ahora sí tenemos todo para comenzar a hablar del videojuego Antichamber. Y es que fíjate, la geometría no
euclidiana se diferencia de la propuesta por Euclides en la curvatura de su espacio, Antichamber se mueve en un universo de cámaras entrelazadas a partir de espacios no euclidianos. por lo que no responden a la arquitectura tradicional. Existen otros juegos anteriores que han jugado con la perspectiva, como son los casos de Echochrome, en el que rotábamos las estructuras para crear nuevos caminos, o Super Paper Mario, En el que giramos 90 grados alrededor del eje, un mundo diseñado en 2D, cambiando las perspectivas y realineando las plataformas. Sin embargo, el juego de Alexander Bruce implementa una cámara en primera persona y crea un universo laberíntico que no se resuelve variando la perspectiva, sino a través de nuestro comportamiento. Un ejemplo, en Echochrome Podíamos unir espacialmente dos caminos al rotar la estructura o la cámara, según se mire, pero en Antichamber esto es imposible, porque nuestro avatar se encuentra en las entrañas de ese universo no euclidiano. los caminos se abren a nuestro paso en función de los actos que realizamos. Es decir, si pasamos por determinados pasillos, si saltamos, caminamos lentamente, volvemos sobre nuestros pasos o miramos cerca de un objeto. Dependiendo de nuestro comportamiento, los pasadizos mostrarán nuevas rutas, todas interconectadas en un mundo flexible y circular. Alexander Bruce llena las cámaras y pasillos de scripts para variar la estructura de cada escenario. Evidentemente, Bruce no construyó un universo no euclidiano en sí, sino solo en apariencia. Así, a través del código implementado, determinados pasillos cambian de aspecto al girar la cámara o volver hacia atrás en el mapa. Se podría decir que para Antichamber, estas acciones son similares a las más habituales de otros títulos al cruzar una puerta y acceder a un nuevo escenario. Al inicio solo podemos acceder a una cámara del mapa y en la pared contigua junto a un dibujo de un feto en el vientre materno hay un mensaje. Cada viaje consiste en una serie de lecciones. La primera es comenzarlo. La historia que cuenta Antichamber no da lugar a muchas interpretaciones. Estamos ante una metáfora de la vida misma. Alexander Bruce dota al juego de una narrativa poderosa, en el que cada elemento está entrelazado con coherencia y unidad. Antichamber nos resulta en un universo desconocido y sin explicación previa, que deberemos ir entendiendo poco a poco. Para que tengamos una mayor sensación de desconcierto, Bruce conforma un espacio no euclidiano, aparentemente sin lógica, carente de sentido, que nos descoloca constantemente y en el que no tenemos una meta clara ni una motivación para avanzar. Se vale de los puzzles como alegoría de los problemas y dificultades que nos encontramos en la vida y nos deja mensajes sueltos, dispersos por el escenario, que no son otra cosa que consejos para sortear los rompecabezas, las dificultades y contratiempos de nuestra existencia. ¿Y ahora qué? Los textos, el universo y los puzzles tienen una fuerte cohesión. Quizá a través de un ejemplo se explique mejor esto. Cuando regresas a donde has estado, las cosas no siempre son como las recordabas. El texto se interpreta a modo de lección trascendental sobre la vida, pero también guarda relación con el espacio no euclidiano, donde nos encontramos, y es una pista para seguir avanzando. En este punto del juego, después de leer la frase colgada en uno de los cuadros, enfrente tenemos dos escaleras. Una sube y otra baja. Indistintamente, al atravesarlas, estas parecen llevarnos al mismo punto de partida, como si se tratase de un bucle infinito del que es imposible salir. La observación que nos proporciona la frase, en este caso, es más pertinente de lo que pensamos. Giramos la cámara y nos damos la vuelta. La sala ha cambiado. En Antichamber, el diseño de los puzzles es dual. Por una parte, responden a la geometría no euclidiana y se resuelven mediante un pensamiento lateral. Por otra, son acertijos formales en los que utilizamos la lógica. Sobre todo cuando alcanzamos las distintas armas del juego. La mayor parte del tiempo razonamos con una forma de pensamiento que aporta resoluciones creativas que normalmente serían ignoradas por nuestro sentido racional. Nuestro avance a través de las antecámaras puede requerir atravesar una pared que aparentemente nos corta el paso, o mirar a través de una vidriera que cambia de color una estancia. Acciones contra natura dentro del mundo geométrico habitual.
Por otro lado, también debemos resolver situaciones más estándar y propias de otros juegos basados en los rompecabezas. Aquí impera la observación para aprender las reglas que rigen este peculiar universo. En Antichamber accedemos a unas pistolas en determinadas salas especiales y en función de su código de color nos servirán para, por ejemplo, recoger y colocar cubos individuales en cualquier zona del escenario o construir estructuras que nos permitan alcanzar lugares más elevados. Con estas mecánicas nos adentramos en la parte más lógica y formal de Antichamber, con puzzles comprensibles y similares a los vistos en otros títulos, pero que, sin embargo, se rigen como los rompecabezas más complicados del juego. Una característica que diferencia a Antichamber de la mayoría de los juegos de su mismo género es que la curva de dificultad no sigue unos patrones graduales. El título de Alexander Bruce no es lineal y nos permite llegar a las antecámaras en distinto orden, dependiendo de los caminos que tomemos y las salas secretas que vayamos descubriendo. En la práctica, esto supone que alcancemos puzzles que no podemos resolver en ese momento, bien por no contar con una determinada herramienta o bien por no haber solucionado antes un puzzle similar, pero de menor dificultad. ¿Es un error de Antichamber? No lo creo. Más bien es otro elemento que guarda coherencia con la narrativa del juego y la metáfora vital que comentamos al principio. Es decir, se trata de otra similitud con la forma en que se nos presentan los obstáculos en la vida real, que no siempre siguen un orden basado en la dificultad, sino que a veces nos superan y debemos seguir avanzando hasta estar preparados y preparadas para abordarles. Algunos problemas solo podemos resolverlos cuando tenemos más experiencia. Lo que más llama la atención del título es sin duda el aspecto visual, que con los mínimos elementos crea un universo atractivo e insólito. El minimalismo está de moda en el sector. La razón de que este tipo de títulos recorran constantemente a un diseño minimalista es porque resume visualmente los mismos conceptos de las mecánicas y narrativas del juego: economía de medios y lenguaje, purismo funcional y estructural, síntesis y abstracción. Los mundos futuristas oníricos, teóricos o utópicos utilizan muchas veces esta corriente por las evocadoras imágenes que desprenden, alejadas de lo mundano y lo terrenal. Antichamber no necesita muchos elementos para destacar. Su valor visual sobresale por su arquitectura imposible y la utilización del color, con grandes contrastes entre escenas monocromáticas y estallidos multicolor. Normalmente este tipo de renderizado se suele utilizar para copiar la estética del cómic o los dibujos animados. Puede que en Antichamber esta se utilice para homenajear a todos estos grabados de mandalas sherianas o los conceptos teóricos de la geometría no euclidiana, que solo se podrían plasmar en papel, aunque creemos que más bien su razón se debe a una forma de simplificar los diseños de las salas y dar un mayor protagonismo al color, creando códigos reconocibles, como el de las 3 armas que nos encontraremos: azul, verde y roja, y que nos permiten resolver los puzzles por orden de complejidad. La utilización del color guarda relación con el empleo de la luz en los escenarios. El blanco, máxima exposición de luz; el negro, su ausencia y las variantes. La música ambiental cierra este universo circular sin alejarse de la coherencia del resto de los elementos. Las composiciones en Antichamber simulan los sonidos de la naturaleza, lo que contrasta con el aparato visual y las estructuras herméticas por las que nos movemos. Así, casi siempre entre 4 paredes escuchamos el zumbido del viento, las corrientes del agua, o lo que parece el aleteo y los graznidos de las aves, como contrapunto al paisaje frío y neutral de cada sala. Progresivamente, este paisaje sonoro en primer plano irá dejando paso a un mayor protagonismo de la parte instrumental, que mezcla el sonido de guitarras, sintetizadores y otros instrumentos de cuerda de corte oriental, además de un tipo de flauta japonesa llamada shakuhachi. Desde luego, un sonido que envuelve todo el conjunto que forma Antichamber dentro de ese mismo halo de misterio y surrealismo que nos acompaña a cada paso. El título de Alexander Bruce pasará a la historia como el primer juego de puzzles humano o psicológico en el que el rompecabezas más complicado de resolver es el que habita en uno mismo, en una misma. Antichamber pone de relieve nuestros límites,
nuestra capacidad de comprensión, un juego imprescindible que podría servir como clase práctica y magistral de cualquier profesor de geometría que intente explicar a sus alumnos esta rama de las matemáticas. El sueño de Escher, Gauss o Poincaré hecho videojuego.